Por esta época el país está cumpliendo 40 años de búsqueda negociada de la paz. Desde el gobierno de Belisario Betancur hasta la fecha han sido muchos los procesos de paz que se han iniciado y felizmente han terminado. Algunos de cese al fuego, de hostilidades, como se firmaron en la década de los 80. Otros de desarme, de movilización, como los que se dieron en la década de los 90 y en el 2000. Y finalmente, procesos comprensivos como los que se dieron con la firma del acuerdo con las FARC. A pesar de todas estas negociaciones, el país no ha logrado tener una paz completa, una paz integral o una paz total. A medida que se va negociando, van apareciendo grupos armados, como pasó en la década de los 90, donde se desmovilizaron varias guerrillas, pero hubo un incremento de la violencia por el aparecimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia. Posteriormente, en la década del 2010, se desmovilizaron las FARC, pero igualmente, en los últimos años, el país ha visto cómo se ha incrementado la violencia y cómo variables como el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas, la muerte de firmantes de la paz se incrementa en el país. Y esto ha llevado entonces a que se diga que en estos 40 años de historia el país ha tenido una alternancia entre guerra y paz. Y vemos cómo grupos armados resurgen. Ante esta situación que hoy tenemos, el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez han propuesto al país una nueva política de paz llamada Paz Total. La paz total es una propuesta que está en construcción, que hoy la podemos considerar como el inicio de una política pública que quiere mantenerse con los años y que quiere posicionarse como política de Estado. A esta paz total solamente la conocemos hasta la actualidad a través de lo que es la Ley 2272, aprobada el 4 de noviembre del 2022 y que prorroga la Ley 418 de 1997. Esta ley es lo único que tenemos, pero también algunas apreciaciones de algunos ministros o gente que está hoy del lado de la presidencia y que de alguna manera nos cuentan en qué consiste. La ley de paz total, como la conocemos, está compuesta por 5 capítulos y 20 artículos, en los cuales hacen una definición, hablan de los mecanismos para la paz total, hablan de una prestación de un servicio social para la paz, se habla de otras disposiciones y también de la vigencia y de la forma como se va a transformar. Básicamente la paz total la podemos dividir en 5 elementos básicos. El primero es el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC. Resulta que hace 6 años se firmó el acuerdo de paz, pero se avanzó muy poco y según el Estado, en esta ley hay que trabajar en el cumplimiento de lo acordado por 2 razones. Una, porque históricamente han dado inicio a los conflictos una serie de factores que aquí, en este acuerdo de paz del 2016, se trabajan. 2, porque hay que cumplirle a las organizaciones que se han desmovilizado lo firmado. Creo que es necesario hacerlo. El segundo pilar es el planteamiento de una negociación con el ELN. Se traía desde hace 5 años, en el 2017 y 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero a partir del 2018 se paralizó, particularmente en enero del 2019, debido a que el gobierno anterior de Iván Duque consideró que no iba más con este proceso de paz. Lo que propone el gobierno en esta ley es simplemente avanzar en las negociaciones con el objetivo de sacar a esta organización del conflicto armado y poder entonces finalizar una serie de procesos de paz que llevan a la negociación política. El tercer pilar es la negociación con otras estructuras armadas
disidentes que no se incorporaron al acuerdo de paz en el 2016 o que posteriormente, una vez firmado, se alejaron de ellas. Y allí es donde vemos nosotros que es necesario un cumplimiento y además una ampliación y retomar las negociaciones con estas organizaciones, donde lo que se busca es una negociación política, pero a la vez un sometimiento a la justicia. El tercer pilar es entonces este elemento. El 4 es una negociación con otras estructuras armadas, grupos armados organizados, que son más de 30 organizaciones en el país, que tienen dominio en un territorio, que tienen unidad de mando y además que tienen afectaciones sobre las comunidades. Lo que busca el gobierno es una negociación con estas estructuras armadas para que se sometan a la justicia y para que contribuyan con las víctimas en el tema de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, que es tan central. Y el último aspecto de esta ley básicamente se dirige a involucrar a las comunidades, a los territorios y a los diversos actores de la sociedad civil en la construcción de la paz en el país, entendida no simplemente como una negociación política, sino como la construcción de los planes de desarrollo, de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que ahora está en elaboración, y además, finalmente, también como víctimas y como sociedad en estos aspectos de negociación con otras agrupaciones. En síntesis, la paz total que nos propone el gobierno de Gustavo Petro es una propuesta que está en construcción y por lo tanto pasarán varios años para que de manera clara quede establecido los asuntos que tienen que ver con lo político, con lo administrativo, con lo técnico, que son fundamentales. Es una invitación lo que está haciendo el presidente actual a dialogar sobre un concepto en construcción y que, como los anteriores acuerdos y formas como el gobierno pensó la paz, en esta ocasión es una paz que involucra a toda la sociedad y a todos los grupos, como una posibilidad de finalmente cerrar un ciclo de violencias que se inició hace más de 60 años y que hoy se está buscando cerremos definitivamente.